Buenas tardes, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, conmigo, Amelia Muñoz García. Hoy queremos hablar sobre Arthur Maurice Schonflies, que va a vivir entre 1853 y 1928. Va a ser un matemático que tuvo la suerte de asistir e involucrarse en el nacimiento de la teoría de conjuntos, y que es conocido principalmente por encontrar los 230 grupos cristalográficos. Arthur Maurice Schonflies va a nacer en el seno de una familia judía adinerada, en Landsberg an der Wadde, en Prusia, actualmente conocida como Gorzów Wielkopolski, en Polonia. Su padre tenía una fábrica de tabaco, por lo que pudo permitirse que tanto Arthur como su hermano mayor Samuel recibieran una educación muy completa, llegando ambos hermanos a obtener el doctorado en matemáticas. Se dice que la decisión de Arthur de estudiar matemáticas va a estar influida por su hermano, que le contó lo emocionante que puede llegar a ser la vida de un matemático. A ver, yo esto lo digo como una broma, pero indudablemente Arthur va a vivir unos tiempos muy interesantes para las matemáticas con el nacimiento de la teoría de conjuntos, y particularmente en Alemania en esta época. Así que en 1870 Schonflies acaba el instituto en Landsberg y entra a la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín. Allí recibiría clases de Kummer y Aronhold, dos matemáticos que le influyeron a la hora de decidir especialidad. Kummer, por una parte, que va a destacar por sus investigaciones en geometría y su capacidad para aplicar sus investigaciones a otros campos de la ciencia, lo cual va a inspirar a Schonflies en sus trabajos, y a Aronhold, que desde el Instituto Industrial de Berlín le va a llevar la tesis. En 1875 Arthur se gradúa y obtiene el título necesario para dar clases de matemáticas en el instituto, el equivalente español al CAP o el máster, y comienza a trabajar en el Friedrich Wilhelm Gymnasium de Berlín, mientras continúa estudiando en dirección al doctorado. Dicho doctorado lo obtiene en 1877, aunque ha de concedérselo la Facultad de Filosofía, porque donde trabajaba su director de tesis, el Instituto Industrial de Berlín, no era aún una parte de la facultad propiamente dicha, así que no podía conceder doctorado. Pero esto no le impide a Arthur presentar su tesis sobre geometría sintética, y particularmente en curva cerrada de grado 2 y superficie reglada. Una superficie reglada es aquella que surge al mover una línea recta en el espacio, siguiendo una o varias curvas, como por ejemplo puede surgir un cono o un cilindro, pero también superficies más complicadas como el helicoide, etc. Bien, tras obtener el doctorado, Arthur va a seguir dando clases en Berlín y en 1880, a partir de entonces, en Colmar, Alsacia. Compagina el trabajo con la investigación y siguiendo las mismas áreas que va a haber perseguido en su tesis, combinando distintos aspectos de la geometría analítica, sintética y proyectiva. La geometría sintética, recordemos que también es denominada pura, es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y construir las formas y lugares geométricos de manera sintética. Es decir, a partir de axiomas o postulados se construyen y demuestran resultados basados en una cadena de razonamiento deductivo ininterrumpida. Eventualmente en 1884 va a presentar su tesis de habilitación en Göttingen, lo que le permite obtener un puesto de docente privado. En aquella época Felix Klein, el de la botella de Klein, puso su empeño en que Göttingen tuviera un puesto permanente de profesor de matemáticas aplicadas, y ya por fin en 1892 se concede dicha plaza a la Facultad de Matemáticas de Göttingen, y Klein no duda en nombrar a Arthur para dicho puesto. Desde luego no podía haber encontrado a nadie mejor. En 1891, el año anterior, Schonflies había encontrado los 230 grupos cristalográficos que hay en el espacio, y va a publicar sus resultados en 1892 en su libro Sistemas cristalinos y estructuras cristalinas. Recordemos que la cristalografía es la ciencia que se dedica al estudio y resolución de estructuras cristalinas. Por ejemplo, los minerales suelen adoptar forma cristalina cuando se forman en condiciones favorables. La cristalografía va a ser el estudio del crecimiento, forma y geometría de estos cristales. Schonflies va a utilizar geometría para ello, en particular los movimientos rígidos, que ya desde su llegada a Göttingen había estado interesado en este tema.
como se pudo apreciar en su libro de 1886, Geometría del movimiento desde un punto de vista sintético, que estudia posiciones de un cuerpo con respecto a otro fijo, y a partir de ahí los movimientos rígidos instantáneos que puede llevar a cabo, o más bien los movimientos rígidos a los que puede verse sometido. Además, en 1890 se fundó la Sociedad de Matemática Alemana, de la cual Arthur había sido miembro fundador, por lo que se puede asegurar que Schonfield tenía tanto la capacidad como el prestigio para ocupar un puesto de matemática en la Universidad de Göttingen. Pero claro, Arthur era judío y si bien este hecho no era tan crucial como en Berlín u otras universidades, el ministro prusiano de Educación y la junta de dirección van a empezar a poner pega. Y aunque Arthur va a conseguir el puesto, a cambio podríamos decir entre comillas, Hurwitz, otro matemático judío del que ya hemos hablado en De Cero a Aleph, no pudo ser contratado para cubrir una plaza que había dejado Schwarz en aquel año. Básicamente Arthur había llenado el cupo de contrataciones a judíos por ese año, hecho que enfadó a todos los afectados. Hurwitz, como sabemos, va a seguir trabajando como investigador en otras universidades. Y por otra parte, Klein se toma muy mal que la política interfiera con su programa de contrataciones. Como su puesto de trabajo no estaba en peligro, se permite escribirle al ministro prusiano de Educación amenazando con dejar de esforzarse en mejorar el nivel del claustro a menos de que ascendieran a Arthur Schonflies. Y así fue como en 1892 llega directamente a profesor asociado de matemática aplicada, prácticamente de golpe y saltándoselo de profesor asistente. Bien, Arthur pasaría otros 7 años más en Göttingen, durante los cuales se casa con Emma Levin, con quien va a tener 5 hijos, 2 de los cuales lamentablemente mueren en el 1944 a manos de los nazis. Y también va a ser nombrado miembro de la Academia Alemana de las Ciencias. En 1899 Arthur acepta un trabajo en la Universidad de Königsberg, como los puentes de Königsberg. Unos años antes, Schonflies había empezado a interesarse en topología y teoría de conjuntos, dos ramas jóvenes de las matemáticas y en aquel momento de moda. En topología va a publicar numerosos artículos sentando bases, cuya importancia reside en que la topología era un terra incognita, así que hacía falta mucho trabajo de base para poder empezar siquiera a plantearse grandes teoremas. Por ejemplo, Arthur va a plantear la definición de curva cerrada y curva cerrada simple. Respectivamente, una curva cerrada es una línea continua de una dimensión que varía paulatinamente de dirección, es decir, sin formar pico, y empieza y acaba en el mismo punto. Y una curva simple es aquella que no se solapa a sí misma, no se interseca, como por ejemplo el 0 que no se interseca sobre sí mismo y el 8 que sí lo hace. Entonces, el 0 sería una curva simple. Y aunque las ideas de Schonflies eran buenas, posteriormente Brouwer va a ser capaz de encontrar pequeñas contradicciones, porque las nociones de curva cerrada eran más complejas de lo que se creía a priori. Aunque si lo que vamos buscando es complejidad, no hay más que mirar los trabajos de Arthur sobre teoría de conjuntos, en particular su informe de 250 páginas, publicado en 2 partes, 1900 y 1908 respectivamente, para la Sociedad de Matemática Alemana, y que contribuyen a la aceptación de la teoría de conjuntos, según Cantor, en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Si nos acordamos, la teoría de conjuntos nace de manos de George Cantor hacia finales del siglo XIX y fue muy controvertida e incluso en algunos momentos rechazada debido a su complejidad, a la filosofía involucrada y a ciertas paradojas que no se resuelven hasta unos años después. De hecho, Schonflies no solo se va a interesar por la teoría de conjuntos y los números transfinitos en sí, sino también en cómo esta revolución matemática se estaba desarrollando delante suya y su interpretación. Ejemplo de ello son sus publicaciones La memoria de George Cantor de 1922 y La crisis en el trabajo matemático de Cantor de 1927. Pero volviendo a la vida de Arthur, en 1904 va a ser nombrado miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Liege y unos años después le conceden la Orden del Águila Roja clase 4. Durante el curso siguiente, en 1911, acepta un puesto en la Academia de Frankfurt de las Ciencias Sociales y Comerciales, en la cual él mismo va a colaborar para ascender al estatus de universidad. Y en 1914 va a ser nombrado primer decano de ciencias, posteriormente en el periodo 1920-21 rector de la universidad.
Aunque se jubila en 1922, él sigue trabajando y publicando hasta su muerte en Frankfurt en 1928. Y a pesar de todo lo que hemos dicho sobre Schonfield, nos hemos dejado sin mencionar sus libros de texto para universitarios, como el que escribe junto con Walter Nernst en 1895 sobre cálculo, así como algunos reconocimientos a su trabajo, como por ejemplo el nombramiento en 1918 como miembro de la Academia Prusiana de la Ciencia. Bien, hasta aquí llegamos con Arthur Maurice Schonflies en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, conmigo, Amelia Muñoz García. Y esperamos contar con ustedes para nuestro próximo programa dentro de 2 semanas. Buenas tardes.